Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de Sombras de Belchite. El camino de vuelta al hotel estaba envuelto en una penumbra inquietante. María no podía sacudirse la sensación de ser observada, una presión invisible que se apretaba alrededor de su pecho. Encendió la radio para llenar el silencio, pero la estática que emergió de los altavoces fue más perturbadora que el silencio mismo. La apagó de inmediato, sumida en sus pensamientos. A medida que se acercaba a su hotel, un pequeño establecimiento rústico en el borde de la ciudad, las palabras de Alejandro resonaban en su mente. El mal que nos destruyó aún ronda por aquí. ¿Qué podría ser tan poderoso como para mantener a los espíritus atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento? Entró en su habitación, cerrando la puerta detrás de ella y asegurándose de que estaba bien cerrada. Encendió su ordenador portátil y comenzó a transcribir las notas de su grabadora, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba capturar cada detalle de las historias que había escuchado. Sentía una urgencia apremiante, como si el tiempo se estuviera agotando. Al cabo de un rato, el cansancio empezó a hacer mella en ella. Se estiró y miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Decidió tomar una ducha caliente para despejar su mente antes de intentar dormir. El vapor llenó rápidamente el pequeño baño y por un momento el calor la relajó. Pero entonces, a través del vapor, vio algo moverse en el espejo. María se quedó paralizada. Su reflejo parecía estar distorsionado, como si una sombra se moviera detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. Intentó convencerse de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Terminó su ducha apresuradamente y salió, envuelta en una toalla. De vuelta a la habitación, se sentó en la cama y abrió su portátil de nuevo. Mientras revisaba las grabaciones, un sonido extraño comenzó a filtrarse a través de los auriculares. Un susurro, casi inaudible, que no recordaba haber escuchado antes. María. El susurro le hizo dar un respingo. Rebobinó la grabación y la escuchó de nuevo. María, María. Esta vez, el susurro era más claro y más insistente. Sacó los auriculares de golpe, su corazón latiendo con fuerza. No podía ignorar lo que estaba pasando. Algo estaba tratando de comunicarse con ella, algo más allá de los espíritus con los que había hablado en Belchite. Esa noche, el sueño fue elusivo. Dio vueltas en la cama. Cada pequeño sonido se amplificaba en la oscuridad de su habitación. Finalmente, cedió al agotamiento y cayó en un sueño inquieto. María se encontraba de nuevo en Belchite, pero esta vez el pueblo estaba lleno de vida. Podía oír las risas y las voces de los habitantes, ver a los niños corriendo por las calles y los vendedores en la plaza central. Pero entonces el cielo se oscureció y un estruendo resonó en la distancia. La guerra había llegado. El aire se llenó de explosiones y disparos. Los gritos de los heridos y moribundos eran ensordecedores. María intentó moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Vio a Alejandro, cubierto de sangre, mirándola con ojos llenos de desesperación. «¡Ayúdanos!», gritó, su voz mezclándose con los sonidos de la batalla. «¡Haz que el mundo lo sepa!». Se despertó de golpe, sudando y con la respiración agitada. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Decidió que no podía quedarse en la habitación. Se vistió rápidamente, cogió sus notas y su grabadora y salió del hotel. La noche era fría y clara y las calles estaban desiertas. Condujo de vuelta a Belchite, su mente repitiendo el sueño una y otra vez. Cuando llegó al pueblo, el cielo empezaba a clarear con las primeras luces del amanecer. María caminó hacia la plaza central, su linterna proyectando largas sombras en las ruinas. Se detuvo frente a la iglesia de San Martín y encendió una vela en el altar improvisado que había encontrado antes. «Estoy aquí», dijo en voz baja,
esperando que los espíritus la escucharan. «Estoy escuchando». El aire alrededor de ella pareció vibrar y lentamente las figuras comenzaron a aparecer de nuevo. Esta vez había más de ellos y sus rostros reflejaban una urgencia desesperada. Alejandro estaba al frente, su mirada fija en María. «El tiempo se agota», dijo, su voz resonando con una intensidad que la hizo estremecer. «El mal está despertando». «¿Qué es este mal?», preguntó María, su voz temblando. «¿Cómo puedo detenerlo?». Alejandro miró a los otros espíritus y un anciano dio un paso adelante. «Es la oscuridad que trajo la guerra. No es solo la violencia y la muerte, sino el odio y el rencor que se quedaron aquí. Debes encontrar la fuente y enfrentarlo». María asintió, decidida. «Lo haré. Encontraré la fuente y lo detendré». Los espíritus comenzaron a desvanecerse, pero antes de que Alejandro desapareciera, se acercó una vez más. «Ten cuidado, María. No estás sola en esto». Con esas palabras en su mente, María se dispuso a explorar más profundamente las ruinas, buscando cualquier indicio de la oscuridad que mantenía a Belchite en su abrazo mortal. Sabía que su tarea no sería fácil, pero no podía permitir que el mal siguiera dominando el lugar. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. A medida que avanzaba por las calles desiertas, sintió que algo la seguía, una sombra en la periferia de su visión que desaparecía cuando intentaba enfocarla. La oscuridad que los espíritus habían mencionado estaba cerca, y ella debía estar preparada para enfrentarse a ella. Al llegar a una casa medio derruida, encontró una entrada que conducía a un sótano. Descendió con cautela, su linterna iluminando las paredes cubiertas de moho y los restos de muebles antiguos. Al final del sótano, vio una puerta de madera vieja, casi oculta por los escombros. La abrió con esfuerzo y lo que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era una sala pequeña, llena de objetos personales, fotografías, cartas y una vieja radio. Todo parecía haber sido dejado en prisa, como si los dueños hubieran huido de repente. Pero lo más inquietante era un gran espejo en la pared opuesta, cubierto de una tela polvorienta. María se acercó y, con mano temblorosa, retiró la tela. El espejo estaba cubierto de polvo, pero podía ver su reflejo borroso. De repente, una figura apareció detrás de ella en el espejo, una sombra oscura y amorfa que irradiaba maldad pura. Giró rápidamente, pero no había nada detrás de ella. Miró de nuevo al espejo y vio que la figura seguía allí, acercándose más a su reflejo. Sintió una oleada de terror y entendió que estaba cara a cara con la oscuridad que había destruido Belchite. Debía actuar rápido. Recordó las palabras de los espíritus. Enfrentar la oscuridad. Sacó su grabadora y comenzó a hablar, contando las historias de los muertos, de la guerra, del sufrimiento. Mientras hablaba, la figura en el espejo se retorcía y deformaba, como si las palabras de verdad la estuvieran afectando. «Esta es la historia de Belchite, y no permitiré que el mal siga ocultando la verdad». La figura lanzó un chillido inhumano, y de repente el espejo se rompió en 1000 pedazos. María cayó al suelo, jadeando, mientras los fragmentos brillaban a su alrededor. Sentía que algo había cambiado, que la oscuridad había sido debilitada. Se levantó lentamente, recogiendo sus notas y la grabadora. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero había dado el primer paso hacia la liberación de Belchite. Con renovada determinación, salió del sótano y se dirigió de vuelta a la superficie, el amanecer iluminando el cielo. María estaba lista para continuar su misión, sabiendo que los espíritus de Belchite contaban con ella. No descansaría hasta que el pueblo estuviera finalmente en paz
y la oscuridad que lo atormentaba fuera desterrada para siempre.